vamos a comenzar. Gracias por su asistencia. También gracias a la doctora Mónica por haberme invitado junto con su equipo y al staff directivo del SAQI. Soy Juan Alberto Cruz, como ya se mencionó, estuve en áreas de control de calidad y aseguramiento de calidad 10 años en el medio de recubrimientos y después ingresé al mundo de la distribución de químicos, donde he trabajado por más de 25 años y entre otras cosas hoy vengo a realizar una venta, porque me volví un vendedor en este segmento. Y aquellos que no están tomando las optativas de polímeros 1 y 2, quiero decirles por qué sí, ¿verdad? Ingresar, ¿verdad? A poder crecer en su acervo cultural, conociendo cada vez más de estos productos. Déjenme comento algo. Técnicamente, cualquiera de los doctores que están aquí frente a mí y que están dentro del programa, técnicamente me pasan por encima. Sin embargo, lo que yo les quiero ofrecer es realizar un viaje por lo que es estos 25 años y compartirles muchos aspectos prácticos, mucho de lo que son las vivencias, experiencias y algunas anécdotas. Y también me puse a pensar cómo captar su atención en esta plática, y va a ser con muchos ejemplos prácticos, ¿verdad?, de lo que es el mundo de los polímeros, y también crear la conciencia en materia de sustentabilidad de polímeros, porque el tema que vamos a desarrollar precisamente es ese. Si yo pregunto, levanten la mano quien conoce el concepto de sustentabilidad y lo puede explicar, a lo mejor me quedo con muy poquitas manos levantadas. Vamos a conocer el término, vamos a hablar de la clasificación, estructura y usos de plásticos, el reciclaje, cuáles plásticos son reciclables, cuáles no, también lo que es los plásticos biodegradables contra los reciclables, y por último un ejemplo de sustentabilidad de una empresa global como Nestlé. ¿Y por qué? ¿Por qué enfocarme en el mundo de los plásticos? Quédense con este número. De acuerdo con Wikipedia, en el año 2020 se produjeron a nivel global más de 400 millones de toneladas de plástico. Y la tendencia, jóvenes, para el año 2050 es que lleguemos a las 1.100 millones de toneladas de plástico. Entonces estamos hablando de un segmento que lejos de decrecer, lejos de contraerse, va a seguir haciéndolo de una manera muy importante, y todo el mundo estamos inmersos en esta cadena donde no únicamente tenemos que vigilar, sino involucrarnos para que ese crecimiento sea de una forma responsable. Ok. Ingresé yo esta diapositiva porque me pregunté, cuando yo estaba estudiando y alguien llegaba a platicarme de un tema, realmente yo conocía totalmente del mismo. O sea, yo quiero que partamos de la misma base, que todo el mundo sepamos el concepto básico de los polímeros, y hacia adelante vamos a hablar del tema de sustentabilidad. Entonces, imagínense que este clip que aparece ahí de forma grande, ¿verdad?, es un monómero, y yo cuando incorporo este monómero a un reactor en condiciones de presión y temperaturas controladas, con un iniciador, con un catalizador adecuados, estamos hablando de un solo monómero, vamos a obtener algo similar a esto, que es una cadena lineal, ¿verdad? Es un homopolímero, y nosotros lo vamos a ver ahorita de manera práctica cómo lo podemos representar. Si en lugar de tener un monómero ingreso 2, voy a tener esto. Esto es un copolímero, que es una cadena ya ramificada. Entonces, jóvenes, esto que se ve así tan simple en lo que es, como se los acabo de enseñar, el día que a mí me lo mostraron de esa manera, nunca más se me olvidó cómo estaba representado un polímero en la práctica. Y vamos a hablar precisamente, platicando de la práctica, si yo tuviera un monómero que pudiera ser el acetato de vinilo, voy a pensar que es este material, así está en forma líquida, puede ser del 99.5%, aparece aquí dentro de lo que es este listado, y comercialmente se conoce como VAM, Vinyl Acetate Monomer, y yo lo meto a un reactor y lo polimerizo, voy a obtener esto.
que es un polímero en una emulsión que todo el mundo lo hemos tenido en nuestras manos, literalmente, que sabemos que es pegajoso, que es viscoso y que es un material ampliamente utilizado en la industria de los adhesivos. Pero este homopolímero de acetato de vinilo también se emplea en el segmento de las pinturas, y las pinturas vinílicas utilizan este material, ¿verdad?, que es un látex que tiene la misma valencia. Y si yo introduzco un segundo monómero, aparte del VAM, del acetato de vinilo, voy a tener un copolímero vinil acrílico. ¿Y cuál es la aplicación práctica? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos nosotros una pintura vinil acrílica. Entonces, jóvenes, en el mundo de los plásticos, unas aplicaciones muy fuertes se tienen, ¿verdad?, de lo que son el empleo de los polímeros, dado que todas las pinturas tienen un vehículo, una resina. Y puede ser esta resina, ¿verdad?, aparte de los ejemplos que acabo de dar, puede ser una resina acrílica, alquidálica, de poliuretano, poliéster, de nitrocelulosa, fenólica y otras más. Entonces, los polímeros están presentes no únicamente en los plásticos, sino también, por ejemplo, en el mundo de los recubrimientos, en las resinas. ¿Ok? Otras aplicaciones de los plásticos, pues por supuesto ya se mencionó, lo tenemos en lo que es la parte de la medicina, así como un polietilenglicol puede estar en un tratamiento oncológico. Este mismo polietilenglicol se puede utilizar para hacer un cosmético, y este mismo polietilenglicol puede ser el ingrediente activo en un laxante. Los pañales, sería lo mismo los pañales, si no estuviera ese polímero que se llama poliacrilato de sodio, que es el medio absorbente, ¿verdad?, para poder desarrollar los pañales. Y si les digo otro ejemplo, pues lo tenemos en la ropa que traen. Puede ser que traigan una camisa de poliéster, puede ser que utilicen una prenda de lana, de algodón o de seda, ¿verdad? Otros polímeros naturales son la celulosa y el caucho, que el caucho por sí solo es quebradizo, no tiene esa flexibilidad, ¿verdad?, para ser utilizado, sino hasta a partir que se vulcanizó, ¿verdad?, fue que cambió esa posibilidad de empleo de lo que es el caucho. Y fíjense en esto, el primer polímero sintético fue creado en el año de 1907 y se llama baquelita. Y si alguien dice, pues no me suena y no creo que resulte de mi interés, jóvenes, a la fecha, después de 100 años, la baquelita es esta parte que está donde se incorpora el foco, ¿verdad?, y se sigue utilizando ampliamente en la industria de la construcción o en nuestra misma casa. Y si no les gustó el ejemplo, déjenme decirle a otros que sí les va a gustar. Las bolas de billar. Las bolas de billar, jóvenes, son hechas con baquelita. Y la próxima vez que estén en una mesa de billar, pueden platicar con sus amigos y comentarles este tema. Saben que en el año de 1907 se generó la baquelita y gracias a eso tenemos una bola de billar. Y fue un químico de nombre Henrik Bakeland, por eso es baquelita, ¿verdad?, que la procesó a partir de lo que es una reacción entre fenol y formaldehído y sigue siendo a la fecha vigente y es un polímero de bajo costo. Entonces, inclusive les pueden comentar, un polímero semisintético que le antecede a la baquelita es el caucho vulcanizado y fue descubierto ni más ni menos que por el señor Charles Goodyear en el año de 1839. Y gracias a ese descubrimiento, cuando incorporó azufre al caucho natural, es que tenemos las llantas, bandas, mangueras y diferentes implementos que se utilizan en lo que es la industria automotriz. Vamos a hablar del tema de sustentabilidad. Fíjense, de acuerdo con la ONU, y me voy a permitir leerlo, la sustentabilidad es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer, sin poner en riesgo
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y este concepto, jóvenes, de la sustentabilidad es relativamente joven, y fue en el año de 1987 que esta dama, que es la doctora Harlem Brundtland, ella encabezó una comisión en la ONU donde se generó un informe y se establece que el término desarrollo sostenible surge por la necesidad de estudiar y delimitar el impacto que tienen las actividades humanas sobre el medio ambiente. Ojo, jóvenes, no es el impacto de las actividades industriales, gubernamentales, de los grandes corporativos, es el impacto de las actividades humanas donde todos, jóvenes sin excepción, tenemos un tramo de responsabilidad. Y se indica que el desarrollo económico y social debe de ser respetuoso con el medio ambiente, y se habla de conceptos como reciclaje y reutilización, y se promueve la protección a lo que es el medio ambiente, mejorando la calidad de vida, desarrollando, utilizando tecnologías limpias y también restaurando ecosistemas dañados. Y saben qué, jóvenes, este tema de la restauración de ecosistemas dañados no es solamente andar plantando arbolitos, va mucho más allá. Y decía que les iba a hablar de la práctica. ¿Qué pasa con la industria en México cuando se empieza a satanizar? Hace 3 o 4 años, a lo mejor lo recuerdan, a lo mejor le pusieron la atención, a lo mejor no, y se empezó a promover, ¿verdad?, que se eliminara el uso de plásticos, y de hecho se suspendió en las tiendas de autoservicio. Y cuando esto sucede, la ANIC, que es la Asociación Nacional de la Industria Química, que representa una serie de agremiados, entre ellos a lo que son los que están en la industria del plástico, la ANIC levanta la mano y manda un documento a la Secretaría de Economía y también a la opinión general, y dice: a ver, jóvenes, usando su lenguaje, estábamos brindando tranquilos, estábamos nosotros con posibilidad de poder mejorar el tema, pero no perdamos de vista lo siguiente, ¿no? Hay que hacer un análisis serio de la situación, y sobre todo, y esto es como una conclusión anticipada del tema, de la deficiente gestión a lo que son los polímeros una vez que cumplen su ciclo de vida útil y son desechados. Ahí está uno de los grandes problemas que hay en el manejo de los plásticos. Y se recuerda, jóvenes, que lo que son los avances en campos de la medicina, la alimentación, transporte, comunicación, construcción y la misma esperanza de vida del ser humano son gracias a la evolución de la tecnología, donde el rol de los plásticos es muy, muy importante. Y también, ya se mencionó, el tema de lo que es el empleo, de lo que son los plásticos en la industria automotriz, ha permitido que los vehículos sean más ligeros, sean más eficientes, utilicen menos combustible y por lo tanto contaminen menos. ¿Ok? Y otro ejemplo, los envases de plástico. Estos envases de plástico que han servido para eliminar los organismos patógenos, ¿verdad?, de los alimentos, y también extender su vida útil y prevenir enfermedades. Y se indica, se acusa a lo que son los plásticos de afectar la fauna marina. Pero ¿saben qué, jóvenes? Esta bolsa de un polietileno de baja densidad, 100% reciclable, no llega sola al mar. Y la irresponsabilidad, tanto de nosotros en lo individual como de algunas empresas a nivel industrial también, provocan que lo que fue en el año 2020 1.6 millones de toneladas de plásticos llegaran al mar. No es un problema menor, y es un problema, jóvenes, donde hay una gran situación de lo que se refiere a la sensibilidad y conciencia en el manejo de los plásticos cuando cubren su ciclo de vida útil. No sé si se han fijado en algún momento cuando se bañan y ponen en posición invertida el shampoo, que siempre tienen en la parte de abajo un triángulo que está conformado por estas 3 flechas que pueden ver, y tiene un número en medio y abajo tiene unas siglas. Esto indica que el material es reciclable. Siempre que tengan este triángulo significa que el material es reciclable, y el número y las siglas que aparecen aquí
Ahorita se los voy a explicar. Y pongan atención porque no es un tema nada más de que voy a conocer de los polímeros, es un tema de cultura general. Y esto, en la medida que puedan compartirlo con el novio, la novia, la familia, va a ser excelente para que todo el mundo tengamos esa camiseta de lo que es el concepto de sustentabilidad. La parte de la izquierda está tomada de una página de Ecología Verde y me di a la tarea de hacer este cuadro del lado derecho donde están las siglas del producto, el nombre químico y el monómero del cual, ¿verdad?, parte. Y estamos hablando que aparece así, con esta numeración del 1 al 7. En primer lugar, el PET o polietileno tereftalato. Este polietileno tereftalato tiene un monómero que se llama bis 2-hidroetil tereftalato. Y si alguien dice, hijo, qué flojera, o sea, no creo que lo vaya a utilizar, créanme que sí, jóvenes. Esto es básico. Y si alguna vez, por ejemplo, Envases Universales es uno de los mayores fabricantes de PET a nivel nacional y van a buscar trabajo, y si a mí me toca entrevistarlos, por lo menos les voy a preguntar, oye, ¿sabes cuál es el monómero que nosotros empleamos para hacer el PET? Ahí está. Y si ustedes me lo responden positivamente, a lo mejor avanzan medio peldaño en su proceso de que los pueda contratar. Pero si me dicen, es este material bis 2-hidroetil tereftalato que es producido a partir del ácido tereftálico y en una reacción con monoetilenglicol que viene de la cadena del etileno, después viene el óxido de etileno y el monoetilenglicol, y que es ampliamente utilizado en la fabricación de anticongelante, este monoetilenglicol, en las pinturas base agua y también en la industria textil. Por eso se llama y se comercializa como monoetilenglicol grado fibra. Si ustedes tienen ese espectro mucho más amplio, a lo mejor avanzan 2 peldaños en su proceso de contratación, pero eso les corresponde a ustedes, jóvenes, prepararse mejor. Muchas veces se dice, es que no hay oportunidades para la gente que está recién egresada. Jóvenes, las oportunidades existen y las van a tomar quienes estén mejor preparados, quienes tengan la mejor actitud, y no, jóvenes, no es solamente de que le voy a echar ganas, hay que ponerle talento. Está como el número 2, el polietileno de alta densidad. High density polyethylene es lo que significan las siglas, viene del etileno. Y está como número 3, el PVC, polyvinyl chloride, es lo que significan las siglas. Y de repente le encontré en la literatura que es como el hermano incómodo y que no a todos los autores o a los especialistas les gusta el PVC. Y ayer que estábamos en una de las pláticas en la tarde, el doctor Marcos defendía el poliuretano porque era un producto muy versátil, y yo voy a defender ahora el PVC, porque si bien es cierto, por muchos años fue un proceso para poderlo fabricar que generaba altas contaminantes, ¿verdad? Y también para poder reciclarlo tiene algunas particularidades, como el hecho de requerir un estabilizador que es un aceite oxidado de soya y algunos aditivos. Es 100% reciclable y es muy flexible, y lo van a encontrar, jóvenes, aquí, en lo que es este tipo de partes, este tipo de componentes. Esta es una T que conecta 2 tubos de PVC que son rígidos y que se utiliza en las instalaciones sanitarias, normalmente para el desagüe. Pero este mismo PVC rígido se puede emplear también en la construcción, en lo que son los perfiles, en lo que son las ventanas o en los marcos de las puertas, con la ventaja de que nunca se va a oxidar. ¿Pero qué creen? Este mismo PVC es factible de que se le pueda incorporar un plastificante. ¿Y qué va a hacer el plastificante? Le va a dar flexibilidad. Entonces, este PVC que tenemos aquí, en la medida que incorporamos un plastificante, vamos a poder tener estas mangueras de poliducto, empleadas también en la construcción, o estos revestimientos en los cables. Significa que la rigidez eléctrica del PVC le impide, ¿verdad?, que pueda conducir la electricidad. Y si nosotros incorporamos ese clasificante que se llama DOP, dioxietilftalato, vamos a tener posibilidad de hacer con el mismo PVC manteles, cortinas de baño, delantales,
impermeables. Y también vamos a poder tener un juguete, ¿verdad? Y este juguete puede haber sido a lo mejor ese patito que nosotros conocimos en las tinas, ¿verdad? De baño, ¿verdad? Eran de PVC. Este nada más es para ejemplificar. Este tiene por aquí un popote, porque creo que en el Fishers lo pueden comprar con una bebida que les va a poner contentos. ¿Ok? Listo. Entonces, este es el PVC. Entonces, es el único de todos estos 6 polímeros de alto volumen que se llama commodities, que es susceptible de que se le pueda incorporar un plastificante. Se los digo así porque el día que yo pregunté cuál es el plastificante del polipropileno, alguien me quería correr por hacer una pregunta que fue bastante absurda, pero nadie me había dicho que solamente el plastificante, el DOP, se puede utilizar en el PVC. ¿Ok? Nos vamos con el siguiente, es el polietileno de baja densidad, con el número 4, low density polyethylene, utilizado en las bolsas, utilizado en películas plásticas, ¿verdad? También tiene como un número del mismo etileno. Y el polipropileno, el polipropileno se utiliza en todo lo que son las taparroscas, ¿verdad? Las taparroscas de todo lo que son los envases de PET, ¿verdad? Puede ser también en una taparrosca de un garrafón de agua, y también en muchos envases. Por ejemplo, si alguien se ha preguntado de qué están hechos los envases de Tupperware, son de polietileno, de polipropileno, y si son transparentes similar al cristal, son de policarbonato. ¿Ok? Y hay muchos envases también que se pueden hacer del mismo polipropileno. Y el poliestireno, hace rato lo mencionaba una de las doctoras, que se puede utilizar para los envases de yogurt, en los bloques de Lego, y también para lo que es los envases de unicel, ¿verdad? Para todo lo que son los desechables. Este es el poliestireno que está presente también en este tipo de productos. ¿Ok? Y en otros vienen lo que son los plásticos de ingeniería. Y déjenme decirles, de todos los polímeros que nosotros utilizamos en el día a día, el 95% están aquí, ¿verdad? En todo lo que son estos plásticos que van del 1 al 6. Y todos estos plásticos, créanme que son commodities, porque ya lo dije, porque son de muy alto volumen, y definitivamente hay muchas oportunidades porque todos se pueden recuperar. Y les voy a adelantar un número. La tasa de reciclaje que tenemos en México, mientras en otros países anda en 60%, en algunos países de Europa, en México tenemos el 9.6% de reciclaje de lo que son los plásticos que se pueden recuperar. Vamos a hablar de los plásticos de ingeniería. Ya ven que les mencioné que el número 7 correspondía a otros. Normalmente esos otros son los plásticos de ingeniería. Y si alguien dice, pues no creo que resulte de mi interés, déjenme les comento algo. En primer lugar, estos plásticos de ingeniería tienen mejores propiedades mecánicas, térmicas o de resistencia química contra los que son los commodities. Y han venido a sustituir materiales de uso tradicional como lo que es el vidrio, como lo que es la cerámica, ¿verdad? O el metal. Y en el 2020 se produjeron más de 22 millones de toneladas. Y estos plásticos de ingeniería permiten, jóvenes, que ustedes tengan en sus manos un producto como este. El ABS, acrilonitrilo butadieno estireno, es un material que se utiliza para hacer las carcasas de los celulares, las carcasas de las laptops, sus maletas de viaje, las partes interiores de un refrigerador, ¿verdad? Un casco de una motocicleta o las mismas fascias empleadas en la industria automotriz. Entonces voy a decirles 2 o 3 aplicaciones de lo que son estos materiales. El SAN se utiliza también en la industria automotriz en plásticos visibles y no. El policarbonato, ¿verdad? Que se utiliza para hacer algunos envases transparentes, como lo mencioné, y también lo que son las láminas de policarbonato, que tienen un mejor performance, un mejor desempeño que las láminas acrílicas que se pueden hacer
opacas con el tiempo que se pueden hacer quebradizas, ¿verdad? Eso no sucede con un policarbonato. Por cierto, las láminas de acrílico son hechas de polimetil metacrilato. El teflón, hay un antes y un después en los utensilios de cocina, después de la llegada del teflón. Y por último, de los que quiero mencionar, está este poliuretano. Jóvenes, ustedes están sentados sobre un espumado hecho de un poliuretano partiendo de un tolueno de isocianato, ¿verdad? Y un poliol. Y también muchos de ustedes están pisando en este momento un poliuretano presente en una suela de un zapato deportivo por este poliuretano, ¿verdad? Y si el zapato es ligero en su peso, es un poliuretano. Y si tienen ustedes un tenis que es pesado, la suela está hecha de PVC. Ok, entonces, olvídense, tenemos ejemplos de aplicaciones de plásticos de ingeniería en una raqueta con una poliamida, ¿verdad? En un polietilenglicol que puede tener usos, ya lo mencionamos, en la industria cosmética, de medicinas, o puede ser el ingrediente activo en un laxante. El día que se hagan una colonoscopía, les van a limpiar antes el intestino con una solución que tenga como ingrediente activo un polietilenglicol. Entonces, como ven, es muy vasto, muy amplio lo que es el campo de aplicación de los polímeros. Y estos amigos de Tangram Technology hicieron esta tabla, y lo que les quiero decir es que todos los commodities, el 95% está aquí, pero hay más de 100 polímeros diferentes, y ustedes como jóvenes pueden estar llegando a contribuir en el desarrollo de muchos más. ¿Y por qué es importante reciclar? Y ya me imagino la respuesta de ustedes, en el sentido van a decir, obvio. Es muy importante decir que reciclar permite reducir volumen de residuos, reduce impactos ambientales, ahorramos energía, optimizamos el empleo de recursos naturales, disminuimos emisiones de CO2 y creamos fuentes de empleo para a quienes se dedican a esta tarea. Fíjense en esto, de acuerdo con la ONU, cada minuto se utilizan 500 millones de bolsas en todo el mundo. Y a lo mejor les rompo el corazón porque las bolsas biodegradables que se suponían una alternativa sostenible, hay mucho camino que recorrer para poder estar mejorando también su desempeño. Entonces, nosotros no podemos agarrar una bolsa que diga que es, en este caso, compostable, que se va a descomponer muy rápido, y aventarla por la ventana, al fin que se va a descomponer. No, jóvenes, hay una situación cultural atrás de lo que es el manejo de estos polímeros. Ok. Y aquí dice, en esta diapositiva, qué tan fácilmente es o no de reciclar, ¿verdad? Uno de estos plásticos clasificados del 1 al 6, más los otros de los difíciles están el PVC, el poliestireno, ¿verdad? Y algunos otros de los plásticos de ingeniería pueden ser un poquito más complicados. ¿Y por qué un plástico es susceptible de ser, ¿verdad?, reciclado? Porque es un termoplástico. ¿Y qué significa esto? Pues se los voy a poner de una manera muy burda, pero muy simple de que lo entiendan. Imagínense lo que es una parafina, una vela. Si ustedes vierten una gota, cuando está caliente, ¿verdad?, se enfría, se solidifica y sigue siendo una parafina. Eso pasa con lo que son los termoplásticos. Se trata de polímeros que se funden y que se pueden moldear de nuevo prácticamente de forma continua e indefinida. ¿Y cuáles son? Ya los vimos, y en adición está el estireno acrilonitrilo, el acrilonitrilo butadieno estireno, y por último el teflón, que ya vimos que es un politetrafluoroetileno. Y si hicieron un examen, jóvenes, y les pregunto, a ver, ¿de qué materiales estamos hablando? Estaremos hablando de las botellas hechas de PET, de las tapitas hechas de polipropileno, el patito de un hecho de PVC, las bolsas de polietileno de baja densidad, las partes internas de un automóvil hechas de SAN, ¿verdad?, estireno acrilonitrilo butadieno, y también, ¿verdad?, estos que son los envases de polietileno de alta densidad. Ok, y actualmente hay este tipo de campañas. Esto es por parte de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, para poder estar ya reciclando lo que
son las bolsas plásticas. Aquí interviene el ingeniero químico porque tiene que estar verificando el punto de fusión de lo que son estas bolsas en su proceso de reciclaje. Y esto para mí es importante. Hay una empresa que le tengo buen aprecio que se llama Global Plastic, están en el estado de Jalisco. Y ellos tienen bolsas que le llaman ecológicas porque están incorporando un aditivo oxo-degradable. Fíjense que no, jóvenes. Sí es una alternativa, pero no es el camino. Apenas veía yo que en Argentina unos estudiantes en la materia de ciencias a nivel medio superior presentaron como proyecto final la elaboración de bolsas a partir de cáscaras de cítricos. Eso es hacer algo fuera de la caja, porque obviamente ahí estamos hablando de un producto biodegradable y estamos hablando de un proyecto donde ya tenían quiénes eran los proveedores de estas cáscaras de cítricos, que son los fabricantes de mermeladas y de jugos. Y está bien interesante el proyecto y quieren echarlo a volar ya a nivel industrial para lo que es el año que entra. El hecho de utilizar un aditivo oxodegradable a una película de polietileno va a significar, ¿saben qué? Que esta bolsa de polietileno con este aditivo ya no se puede incorporar con el polietileno convencional para poder recuperar. Hay que hacer su recuperación por separado. Los no reciclables ya los vimos, ¿no? Bueno, ya sabemos que son aquellos que no se pueden fundir para utilizarse nuevamente, y si ustedes le ponen, ¿verdad?, fuego directo a una llanta, van a generar una combustión. No lo hagan porque genera una gran cantidad de contaminantes, pero también lo que sucede en este caso es que entonces es un plástico termostable. La baquelita también, aquí los jóvenes responsables saben que son condones hechos de poliuretano, y también la espuma de poliuretano no es reciclable. Y entre más complejo sea el envase, el empaque de un producto, va a ser más difícil de reciclar. Y quiero yo reconocer que la gente de Colgate ya cambió sus tubos de las pastas, y la gente de PepsiCo está ya también trabajando en programas. Si entran a sus páginas web, van a poder ver que tienen programas integrales de sustentabilidad bien importantes, ¿no? Entonces, estos son envases no reciclables, y también entre más color tenga la etiqueta o un empaque, va a ser más difícil de reciclar. ¿Por qué? Porque tendríamos que limpiar este empaque con esta litografía tan intensa, y quizá tengamos que utilizar fuertes cantidades de solvente para ello. Otros envases no reciclables son los de medicamentos, y también lo que son, dice aquí que son encendedores encontrados en las playas, Forlín Pis. ¿Ok? Fíjense, los plásticos biodegradables por definición son aquellos que se descomponen por la acción de microorganismos, y lo que son los plásticos reciclables, ya lo vimos, son aquellos que se pueden recuperar para darles un uso nuevamente. Sin embargo, los plásticos biodegradables pueden presentar algunas desventajas. No todos son reciclables, y también que algunos para poder descomponerlos de manera efectiva se deben de someter a un proceso de compostaje que puede requerir una gran cantidad de energía, y si esta energía no es energía limpia, vamos a tener allí un problema. Otra cosa que les quiero decir, porque se van a encontrar con estos conceptos, ¿no? Lo que es un bioplástico, un plástico biodegradable y uno compostable. Que un bioplástico se puede hacer a partir de fuentes renovables de materias primas como maíz, trigo, etcétera, pero pueden no ser biodegradables ni compostables. Les digo algo, a partir del maíz se puede hacer alcohol etílico. ¿No lo podemos tomar? ¿Verdad? Es alcohol de grano. Sin embargo, en México está prohibido hacer alcohol a partir del maíz, porque somos deficitarios. Entonces, si alguien piensa que vamos a impulsar la fabricación de un bioplástico a partir del maíz, pues obviamente no, es muy difícil que se haga, ¿no? Y obviamente, y regresando al ejemplo del alcohol, no está permitido hacer el alcohol de grano, porque si podemos utilizar
¿verdad? Este alcohol para hacer 1 kilo de tortillas o medio litro, perdón, el maíz, si lo utilizamos el maíz, podemos hacer 1 kilo de tortillas o podemos hacer medio litro de alcohol. Entonces vamos a preferir obviamente el kilo de tortillas. Ok, sale. Los biodegradables ya vimos de qué se trata, que se descomponen, ¿verdad? Gracias a acción de microorganismos naturales como hongos, bacterias y algas, y los compostables, que dice aquí, se descomponen a la misma velocidad de algunos materiales como la madera, papel y hojas. Ya les voy a hablar de tiempos jóvenes. Un plástico convencional puede descomponerse de 500 a 800 años. Y sin embargo, un plástico biodegradable se ha demostrado que puede estar 3 años abajo de la tierra y sigue siendo plástico. Y estiman algunos autores que puede estar entre 3 y 6 años, ¿verdad? El tiempo que tarde para poder degradarse. Y uno compostable puede estar a lo mejor 4, 6, 8 semanas de manera efectiva para que se pueda degradar. Entonces hay una situación más que nada cultural, porque si nosotros tenemos un plástico biodegradable que llega al mar, olvídense, puede generar el mismo perjuicio de lo que es un plástico convencional, porque no se va a degradar de manera inmediata. En un mundo ideal, pues todo el mundo deberíamos de tener la capacidad de separar lo que son las botellas de vidrio, las latas, el papel, el cartón y los diferentes plásticos con los números que ya vimos. Platicando de lo que es el tema de sustentabilidad en alguna empresa, una empresa global como Nestlé, les quiero decir el ejemplo de lo que está haciendo una empresa socialmente responsable. Y esta empresa lo que está haciendo es incluso ir mucho más allá de solo promover el reciclaje de envases y embalajes. ¿Qué está haciendo en primera instancia Nestlé? Nestlé tiene una división que es Purina, ¿verdad?, que está haciendo un reciclaje ya efectivo de lo que son los empaques, sobres y latas. Y fíjense su programa es la recolección, teniendo ciertos centros de acopio bien identificados y bien promovidos, y están haciendo esta recolección y también desarrollando ellos mismos una serie de plantas de reciclaje, y aparece el concepto de economía circular. ¿Y qué es lo que sucede? Que a nivel nacional Nestlé tiene mucho más centros de reciclaje, porque aquí estamos hablando nada más de lo que corresponde a lo que es esta división de Purina, y tiene ya totalmente bien identificado cada uno de lo que son sus empaques, ¿verdad? Y tienen ya aquí algunos de los que son los compromisos, que para el año 2025 el 100% de los empaques ya sean reutilizables, que buscan que ninguno de los empaques termine en un relleno sanitario, y aquí hablan ya de lo que es generar sistemas más sustentables y circulares, fomentando precisamente esa cultura de reciclaje. Y están también metidos en este tema de la recuperación de las cápsulas de café, ¿verdad?, utilizando menos plástico virgen, disminuyendo la cantidad de polipropileno por lo menos en un 20%, y tienen por aquí una estrategia de la cual, jóvenes, me voy a quedar con este último punto. Fíjense lo importante que es forjar nuevas conductas. Y esto de forjar nuevas conductas, a mí me encanta una expresión que tienen en su página web, que dicen: en Nestlé estamos trabajando para mejorar nuestros procesos, y estamos nosotros identificando qué es bueno para ti, qué es bueno, ¿verdad?, para Nestlé, y qué es bueno para el medio ambiente. Y aquí en el concepto dice: para abordar el reto de los residuos de plástico es necesario un cambio en la conducta de todos, incluyendo Nestlé, sus socios minoristas, que son sus canales de distribución, cada uno de sus proveedores, y también nosotros como clientes. Entonces, este cambio de cultura es algo fundamental que debemos de seguir, y lo vamos a ver ahorita en lo que son las conclusiones. Pero fíjense que no nada más queda en la intención. Fíjense la cantidad que están invirtiendo estos señores para el año 2025, 3.200 millones de francos suizos, y si a alguien le interesa saber cuánto significa, pues el franco suizo está por arriba de los 22
pesos. Entonces, tienen en adición a lo que es este programa de lo que veíamos de generar envases reciclables para lo que es en el 2025 un 100%, quieren cambiar la flota mundial de vehículos para lo que es el año que entra, ¿verdad? Para generar menor cantidad de emisiones. A partir de 2022 están trabajando con procesos que sean 100% libres de deforestación, ¿verdad? Empleando 100% de la electricidad renovable, ¿verdad? Reduciendo el plástico virgen en envases en un tercio para el 2025. Esto es, no únicamente se están quedando en la parte del reciclaje de los empaques, es un programa integral y es un programa muy amplio el que sigue para poder estar ahí trabajando para mejorar, ¿verdad?, lo que son todas sus operaciones. Vamos a llegar a las conclusiones. Y en las conclusiones quiero comentar que el tema puede de repente tomar una muy alta complejidad. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que a partir de hoy todo el mundo nos ponemos a separar lo que son nuestros plásticos con sus números del 1 al 6 y los tenemos empaquetados y queremos llevarlos a reciclar, y nos podemos encontrar con que no va a haber quizá la infraestructura suficiente para poder estar haciendo un reproceso de los mismos. ¿Ok? Y encontramos que la mayoría de los sistemas de gestión no están preparados para tratar la cantidad total tanto de materia orgánica como de inorgánica. Y tenemos tres actores que tienen que estar alineados en este proceso del reciclaje, que es tanto el gobierno, los fabricantes y los usuarios. Yo considero que así como tenemos en México la planta de PET con la mayor capacidad de reprocesar el material a nivel Latinoamérica, tenemos mucho que hacer en relación a otros plásticos. Y el gobierno tiene que invertir en una infraestructura suficiente y eficiente para la recuperación de plásticos. Y se tiene que estudiar la generación, dónde se están generando, para que allí se establezcan estas plantas y que no generen, por ejemplo, o no establezcan una planta en Hermosillo de reproceso de polipropileno y que tengamos que mandar desde aquí, desde la Ciudad de México, todo el propileno a reciclar, ¿no? Y en caso de que el gobierno no tenga esa posibilidad de poder estar invirtiendo en esta infraestructura, pues deben de haber los estímulos fiscales para que sean los fabricantes los que puedan estar ahí generando esa infraestructura para lo que es el reciclaje. ¿Ok? Y se busca también que los fabricantes tienen que buscar alternativas que conlleven a esa economía circular, y se tiene que comunicar a los usuarios los mecanismos de recuperación, sensibilizarlos y también invertir en programas de sustentabilidad integrales. ¿Qué es lo que pasa? Que nada más las empresas globales son las que están trabajando en este tema. El fabricante en México, de manera natural, pues están en el día a día y no se detienen precisamente a poder estar trabajando en lo que es esta parte de la sustentabilidad. Se tiene que profundizar en la investigación y desarrollo, así como en la infraestructura que mencionamos que permita cumplir con esquemas de economía circular. Y por último, lo que nos toca a todos, ¿verdad? Permitir involucrarnos en esta cultura de reciclaje y reutilización y sumarnos a la campaña de los fabricantes, identificando los plásticos reciclables, dónde están los centros de acopio y dónde están las plantas reciclables, ¿no? Para muchos autores la mejor solución es reducir el consumo de los plásticos, pero les adelanto algo: no vamos a encontrar, jóvenes, la posibilidad de compra de 1 kilo de frijol en una bolsa de papel, ¿verdad? No vamos a poder ir con una servilleta así como vamos por las tortillas a que nos vendan unas rebanadas de pan Bimbo. O sea, el plástico es un hecho que se va a seguir utilizando y simplemente corresponde a todos nosotros empujar y promover el que siga creciendo, ¿verdad?, el campo de la reutilización. Realmente la decisión es nuestra y nosotros sabemos por dónde nos movemos, qué es lo que promovemos y con qué nos quedamos, con qué nos conformamos. Yo creo que es una situación muy importante para pensar en las nuevas generaciones. Eso es lo que quería compartir, jóvenes. Ojalá
ojalá el tema haya llegado con todas ustedes.